Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hacer un breve comentario que quizá en videos posteriores expanda acerca de los ganadores del Premio Nobel de Física de este año. Este año el Premio Nobel de Física fue para tres físicos de nombres Alain Aspect, Anton Zeilinger y John Clauser. Se les da por sus experimentos que demuestran que las desigualdades de Bell se violan y porque pues han desarrollado algunos de ellos tecnología cuántica que puede representar un gran progreso tecnológico. Pero yo quiero centrarme no en los progresos tecnológicos, de los que poco sé, sino en el problema de la violación de las desigualdades de Bell, que es el conjunto de experimentos que estos señores llevan a cabo, no necesariamente la desigualdad de Bell propiamente dicha, sino algunas que estas personas han deducido después del trabajo inicial de John Bell. En particular me refiero a que Aspect en realidad lo que pone a prueba es la desigualdad que lleva por nombre Clauser, Shimony, Holt, Horne. La desigualdad esa, una desigualdad inhomogénea, la de Clauser, Shimony, Horne, Horn. Aquí sería bueno recordar que Abner Shimony, que ya es epónimo en esa desigualdad, es un filósofo antes que un físico. Sin embargo, pues, bueno, estas cosas, los filósofos analíticos norteamericanos generalmente saben más matemáticas que los físicos. Entonces, Shimony dedujo junto con Clauser y con las otras dos personas, Horne y Holt, una desigualdad equivalente a la de Bell, que es la que Alain Aspect puso a prueba. Eso lo podemos leer en este librote que trae esos artículos, al menos yo aquí los leí originalmente, en la parte de mecánica cuántica, que es el último capítulo de este libro, donde viene muy bien explicado el problema de las variables ocultas, que es a final de cuentas de lo que se trata y como voy a explicar a continuación, y comienza con un artículo que se llama ¿Puede la descripción mecanocuántica de la realidad física ser considerada completa? Me voy a detener un momento aquí, ya que este artículo de Einstein es el origen de todo esto y más aún, el origen de todo esto es una discusión alrededor de si eso que llamamos mecánica cuántica se puede considerar una teoría física completa. ¿Por qué? ¿O qué quiere decir incompletitud? Lo voy a empezar a explicar primero de una manera un tanto intuitiva y después lo que dice Einstein, una cita. ¿Qué entendemos por completitud de una teoría o qué quieren decir estos señores con que la teoría mecanocuántica es incompleta? Bueno, recordemos un poco de física clásica típica. ¿Cómo se describe un estado mecánico en la mecánica clásica o en la mecánica estadística clásicas? Se describe mediante todo el cúmulo de las coordenadas espaciales y de las velocidades que podemos adscribir a los puntos descritos por esas coordenadas. Ese es más o menos lo que se considera una descripción completa en la mecánica clásica. En la mecánica cuántica, como todo aquel que haya leído algún libro de divulgación como yo, o que haya llevado cursos de mecánica cuántica, sabrá que la descripción de los sistemas mecánico-cuánticos se da únicamente con la mitad de las coordenadas de la mecánica clásica. Se da, por ejemplo, el momento de las partículas, la velocidad de las partículas, o se da sus posiciones. ¿Por qué? Por un resultado fundamental que se llama desigualdades de Heisenberg. Las desigualdades de Heisenberg nos dicen que si hacemos precisa, nítida, la línea de la posición, por recordar el origen de la mecánica cuántica en la espectroscopía,
De hecho, ese es el origen de la mecánica cuántica. Los aparatos espectroscópicos como los de Kirchhoff nos dan una línea espectral. Cuando hacemos muy nítida una línea de esas espectrales, la otra se difunde. Y esas líneas suelen ser descritas con expansiones de Fourier cuando tenemos partículas libres. Entonces, eso es más o menos el origen de esta discusión de la incompletitud de la mecánica cuántica, que la mecánica cuántica quiere decir, los teóricos de la mecánica cuántica, Heisenberg, Born, Bohr, quieren decir que su teoría, la mecánica de matrices de Heisenberg, es completa y que solamente, y que además de que es completa, no puede ser completada, dicen que es completa a pesar de que únicamente pueda describir, digámoslo, la posición de las partículas y no su velocidad. A pesar de eso, es completa. Einstein cree que hay alguna manera de completar esta teoría, que se pueden encontrar cierto conjunto de variables que ayuden a determinar la posición o el momento de la partícula, que hay alguna manera de completar la teoría. Por eso su artículo se llama ¿Puede la descripción mecanocuántica de la realidad física ser considerada completa? La respuesta que nos da en este artículo es bien conocida, no. Y el ejemplo que utiliza es el de dos partículas en un cierto estado. Bueno, aquí vamos a tratar de no hacer que esta discusión se vuelva demasiado abstrusa. Cuando ya se trata de describir el procedimiento, bueno, tenemos dos partículas, las dejamos interactuar y dejamos que se marchen. Una vez que están muy lejos una de otra, ¿por qué o de qué manera una afectaría a la otra? No lo vemos, no se ve. Pero, sin embargo, en el experimento mental de Einstein, en este Gedanken Experiment, queda claro que si nosotros podemos determinar las propiedades de una, también podemos determinar, aunque esté muy lejos, las propiedades de otra. A esto se le denomina entrelazamiento, entrelazamiento de las partículas mecanocuánticas. Lo interesante del entrelazamiento surge porque parece violentar las desigualdades de Heisenberg. Nosotros podemos calcular una línea espectral y a la vez, mediante esa idea de entrelazamiento, podemos calcular otra línea espectral igual de nítida, aparentemente violando las desigualdades de Heisenberg. Eso es lo que hace que esta idea sea interesante en mecánica cuántica, que sea algo más que aquella descripción que daba John Bell del mismo experimento, y aquí ya empezamos. El experimento de Einstein, Podolsky y Rosen se da precisamente con las coordenadas, posición y momento, en este artículo que está aquí. Y definen, voy a poner sus definiciones, lo que es un elemento, lo que significa completitud para ellos. Dice así: cualquiera que sea el significado que se asigne al término completitud o compleción, sería más correcto compleción, la siguiente exigencia para una teoría completa resulta o parece ser necesaria. Vamos a tomarlo como un requisito necesario para decir que una teoría es completa. Aquí pues no estamos hablando únicamente de la completitud que es, de la que se habla de las teorías en la lógica, sino teorías físicas que tienen una relación con la realidad, no nada más una relación con nuestros constructos teóricos. Dice así: cada elemento de la realidad física debe tener una contraparte en la teoría física. Eso es lo que va a entender Einstein por completitud de una teoría física. De una teoría física, que todo aquello que esté representado en la realidad, que todo aquello que esté en la realidad tenga una representación de alguna manera en la teoría. En la teoría de la mecánica cuántica parecería que no es completa porque, pues, deja fuera algunos elementos de la realidad física o dice que esos elementos de la realidad física no existen, porque en cierta medida lo que la descripción de Copenhagen nos dice es que nosotros no podemos conocer simultáneamente la posición y el momento porque pues en realidad no existen.
No existen simultáneamente, solamente existe uno de ellos, o la posición o el momento, y el otro no existe. Pero Einstein nos dice que una teoría es completa si, bueno, si todo elemento de la realidad física queda representado en ella. Y en la mecánica cuántica, un elemento de la realidad física quedaría fuera, la velocidad, por ejemplo. Si medimos la posición, queda fuera la velocidad. Pero los teóricos de Copenhague nos van a decir que pues no queda fuera nada, porque esa velocidad pues no existe. Esa es una de las muchas cosas que suele uno escuchar y que la gente interpreta de maneras, no sé cuáles maneras, muchas, muy distintas. Bien, pero eso es lo que va a entender por compleción de una teoría. ¿Qué entendemos por realidad física? Eso es otra cosa que va a definirnos Einstein, nos lo dice así. Los elementos de la realidad física no pueden ser determinados por consideraciones filosóficas a priori. No pueden ser determinados por consideraciones filosóficas a priori, recuérdenlo, sino que deben de estar fundados en los resultados experimentales y en las mediciones. Una definición comprensiva de la realidad es, sin embargo, innecesaria para el propósito. Bastará con un criterio, y es el siguiente. Estaremos satisfechos con el siguiente criterio, que consideramos como razonable. Bueno, nos dice si es suficiente o es necesario. Supondremos que es necesario. Si de ninguna manera, si no se perturba el sistema de ninguna manera y podemos predecir con certeza, es decir, con probabilidad 1, el valor de una cantidad física, entonces existe un elemento de la realidad física que corresponde a esta cantidad física. Si podemos predecir sin perturbar el sistema, entonces existe esa cantidad física que estamos prediciendo. En el ejemplo de Einstein, la teoría de Copenhague nos diría que aquellos elementos de la realidad física en el experimento de la partícula de Einstein, el experimento de la posición y la velocidad, podemos predecir la posición de una si predecimos la posición de la otra, sin perturbarla porque está muy lejos. Como dije, interactúan y se van, se separan, muy lejos. Pero Einstein logra mostrar que puede predecir aspectos de la partícula que está muy lejos sin perturbarla. Por lo tanto, tiene realidad física y las ideas esas de Copenhagen de que no hay realidad física, etcétera, pues no son correctas. Bien, aquí empecemos pues con lo interesante. Este artículo de Einstein, Podolsky y Rosen, la famosa paradoja EPR, es de 1935. Hay un librito, por supuesto, Bohr inmediatamente dio una respuesta a esto, pero no es esto de lo que quiero hablar. La respuesta de Bohr no es concluyente, como en realidad nada es concluyente en la mecánica cuántica y sus interpretaciones. Siempre está abierto todo, cómo interpretamos la probabilidad, cómo interpretamos la medición, todo está abierto. Si es lógica trivalente, en la mecánica cuántica no se sabe muy bien qué pasa, y la mejor interpretación es casi siempre una interpretación pragmática. La mecánica cuántica predice cosas correctamente y por eso funciona. Todo lo demás está abierto a interpretaciones. ¿Por qué funciona? No tenemos mucha claridad al respecto. Hay un libro del 51, que les recomiendo mucho, de mecánica cuántica de David Bohm, que trae un capítulo, y debo de decir que de esos libros de esa época es de los que trata con mayor detalle el proceso de medición. Es en la parte 6, capítulo 22. Aquí, en este capítulo 22, quiero encontrar el parágrafo, la fracción, en el parágrafo que se dedica a la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen, que es el 22.15, es el capítulo 22, fracción 15, que se titula precisamente La paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen. Aquí va a reformular la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen de una manera que es como se expone hoy día. Ya la manera en como la expusieron Einstein, Podolsky y Rosen ya casi no se usa o no se usa.
porque se prefiere utilizar en lugar de variables con espectro continuo. Así se denominan la posición y la velocidad, variables con espectro continuo u operadores de espectro continuo, porque como saben en la mecánica cuántica, posición y velocidad pues, son operadores y se espera que tengan un espectro continuo. Por lo tanto, son sistemas no confinados. Los sistemas confinados, como todos también saben, casi siempre tienen espectro continuo. Casi siempre, no diré que siempre, porque ignoro si siempre lo tengan. Pero generalmente los sistemas confinados tienen un espectro discreto y los sistemas no confinados tienen uno continuo. Entonces va a cambiar Bohm en este librito, en esta parte, va a introducir la forma cotidiana en cómo ahora se discute la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen con giros intrínsecos, partículas que tengan giros intrínsecos, o como se dice en los países anglosajones y también en estos que están en proceso de anglosajonización, en estos países de habla hispana, países hispánicos, también se le dice a las partículas que tienen giro intrínseco, se les dice partículas con spin, pero yo les llamaré giro intrínseco. Entonces él va a cambiar el sistema continuo de Einstein, Podolsky y Rosen por un sistema discreto, un sistema de dos estados, partículas que tengan giro intrínseco de un medio, Entonces nada más tienen dos estados, su giro intrínseco hacia arriba, su giro intrínseco hacia abajo, por decir algo. Igual puede ser así o así. Simplemente debe de tener dos estados. Si podemos predecir un estado, extraordinariamente podemos predecir el otro estado. Esa va a ser la contribución de Bohm en este libro y se los recomiendo mucho que lo lean. En el 1957 va a aparecer un artículo en el Physical Review, que aquí lo tengo en la computadora, pero viene también en esta antología que les mostré al principio, que se titula Discusión de una prueba experimental para la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen, firmado por David Bohm y Yakir Aronov. Ellos son los primeros que proponen una prueba experimental para determinar si es posible establecer variables ocultas en mecánica cuántica. Von Neumann había dicho que no en su libro Los fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica. Y fue Bohm precisamente quien construyó una teoría de variables ocultas. Los temas se mezclan mucho, se mezclan aquí muchos problemas, pero seguiremos en el siguiente video.